Yo quería empezar con una frase que me parece muy importante y me deja pensando mucho. Y pues la verdad yo no puedo responder muy bien a ella. Y es que el suelo no es un recurso renovable. Eso me pone, sí. Pues como que usted siembra y puede ir gastándolo y no es como que uno pueda simplemente seguir sacando infinitamente, así como si fuera petróleo, que uno no puede ir sacando y sacando y sacando verduras de un suelo y dejarlo así y mágicamente eso se sigue nutriendo solo. Una explicación más técnica, ¿cuál sería? Bueno, los suelos, al ser un sistema natural y dinámico, esos a la vez. Bueno, vamos a hacer como una analogía. Los suelos son como organismos que se demoran muchísimo tiempo, eones, en poder terminar su desarrollo. Entonces lo que pasa es de que a la vez, si se dejan estáticos, los suelos se van a degradar por un montón de factores físicos, químicos y biológicos, hasta que sea prácticamente inservible, pero al mismo tiempo, o sea, se pueden renovar y no se pueden renovar. Realmente el suelo sí es un recurso renovable, pero se renueva cada eones que nosotros no somos capaces de ver esa renovación del suelo. Lo que podemos ver son apenas los indicios de los procesos. O sea, para que haya suelo se necesitan 5 cosas que son tiempo, precipitación, presión, temperatura y organismos biológicos que hagan, que mezclen las funciones físico-químicas dentro del suelo. Entonces, sí, el suelo se puede renovar desde que hayan procesos para su renovación. Es decir, digamos, si es un suelo de cultivo, si siempre vas a cultivar, te vas a tirar el suelo, pero si dejas ese periodo que se le llama como el descanso o la refertilización de los mismos suelos, sí les podrás ayudar al menos una parte y a una cierta capa, porque una cosa que tienen los suelos, al menos la mayoría, son que la mayoría de los suelos son sedimentarios, o sea que se va creando capa sobre capa sobre capa y uno necesita utilizar hasta un tipo de capas. El uso que le demos es lo que va a degradar el suelo, entonces se puede o no se puede renovar dependiendo del uso que se le esté dando, las condiciones mismas en las que esté y el tiempo. Porque cuando las placas, hay choque de placas, ya sea que se subduzcan o se levanten o simplemente se corran, ahí se están volviendo a degradar los materiales químicos que tiene el suelo, volviendo a partir de procesos físicos a regenerar un nuevo suelo. Es por eso que existen un montón de convenciones y los suelos también tienen taxonomía y son un montón se hacen a través de la evolución del carbono 14 que tienen los mismos suelos. O sea, más viejos o más nuevos. Los más nuevos se suelen decir que son más ricos en nutrientes a los más viejos, que es prácticamente ya piedra. Pero sí, técnicamente no los podemos renovar porque no tenemos el suficiente tiempo para verlo, pero sí se pueden renovar, pero son millones de años para que eso pase. Listo, entonces se puede y no. O sea, sí y no. Se puede, pero no somos capaces de replicarlo. O sea, básicamente no. Pues es como Porque decir que voy a ir a hacer petróleo con residuos orgánicos acá en la casa. Eso no básicamente lo es puedo eso, no hacer. tenemos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Exacto, no puedo replicar las condiciones para que se forme petróleo en mi casa, así como no puedo generar suelo. Uh-huh. Entonces, bueno. Entonces se llama entonces, ¿qué es la biorremediación? Esa palabra la he escuchado por ahí y no sé muy bien qué es. Bueno, ¿Qué es? las bioremediaciones es porque ahora hay una tendencia de llamarlo todo bio o natural, orgánico y bla, bla, bla. Las bioremediaciones son, por así decirlo, curitas. Son paños de agua tibia que sí sirven a nuestra escala, pero a grandes rasgos no va a funcionar para recuperar el suelo. Las bioremediaciones son esas acciones que hacen los seres humanos o algunos organismos para poder mejorar las condiciones particulares de un lugar en concreto. Puede ser un suelo, puede ser un organismo, puede ser algo. Normalmente se utilizan en ecosistemas, remediar un ecosistema degradado, que es donde entran los suelos, pues todo el componente, desde el subsuelo hasta la atmósfera. Entonces es eso, son tratar de, con lo que podemos hacer, ayudarlo de cierta manera a que vuelvan a sus condiciones óptimas, por así decirlo. No lo podremos conseguir al 100%, pero esos son curitas, como tratar de ayudarle ahí yo le ayudo un poquito y usted también sigue ayudándose, pero Ya. es eso. Ah, Obviamente vale, hay entonces lo un de limitante. bioremediación es bio y ya, es por ponerle bio a cualquier cosa. Sí, es por ponerle vida a cualquier cosa. ¿Funciona? Sí, pero tenga en cuenta que si se va.
Sí, ay, haga cuenta, tiene una herida, me corté, por así decirlo. Me puse una capa de micropore, listo, me va a ayudar. Pero el otro día le voy a poner otra capa de micropore sin quitarme la vieja y así lo que voy a terminar haciendo es un daño porque eso tiene que ser consistente con las acciones anteriores que se han hecho. No es que voy a meterle, a meterle, a meterle para sacar a un punto en el que el sistema se va a colapsar por el uso y nada. Entonces es que hay que ser un poquito más consciente. ¿Se puede hacer? Sí, funciona y muy bien. ¿Es sostenible? No. Vale, vale. Bueno, yo creo que a mí me causa gracia cómo de repente empieza a haber como ese movimiento hacia regresar al campo, bueno, como esa, no, mejor dicho, me causa gracia es la idealización del mundo rural y toda esa cosa. Y Sí, también he visto que ese, digamos, movimiento, digamos los hippies, como esos hippies como que siempre están metidos en un cuento que se llama permacultura. ujú. Y la verdad a mí siempre me quedan como sospechas en que viene a hacer esa cosa. ¿Qué viene a hacer eso? ¿La permacultura o el movimiento hippie sobre la permacultura y todas esas vainas? Las dos cosas, si se puede. Ok, bueno, lo que pasa, como tal, el movimiento hippie, eso de regresar a la tierra, lo dicen más que todas las personas que no conocen lo que es el trabajo en campo y que apenas lo están descubriendo, o sea, conocen como las partes chéveres. La permacultura como tal es un diseño agrícola sustentable, por así decirlo, en el cual se optimizan los espacios para poder sacar pues, como una rentabilidad neta de ese espacio, como los jardines circulares para aprovechar el agua de los aspersores y cosas así. O sea, es como meterle un poquito de ingeniería, digo un poquito porque la gente realmente lo hace súper machetero, a ciertos sistemas para aprovechar al máximo los recursos los posibles. Por ejemplo, la permacultura urbana, que sí, que eso existe, es utilizar los espacios que existen en ciudades para poder crear huertos urbanos o composteras en la propia casa y cosas así. Y pues sí, como tal es divertido, pero se necesita tiempo, se necesita conocimiento y sobre todo se necesita paciencia. Las personas como tal, me acuerdo un caso no me acuerdo el nombre y menos mal porque, bueno, es un hippie, esos que uno conoce en la universidad. Y una vez cuando estamos en la jornada de siembra del árbol del 2019, 2019 o 2018, 2018, en el 2018 no estoy recordando, en el 2018 estamos pues en el día del árbol, sembrando arbolitos. Y ahí Ajá. estábamos pues mucha gente, de hecho ahí estaba este matemático que siempre es muy charro, bueno, el caso. Y había un hippie, así hablando de que nos queríamos sembrar frutales, llenar la ciudad de frutales, que bueno, hablando así como hablan los hippies, bueno, él especialmente, no todos hablan así, Ajá. sí, de que queríamos llenar es la ciudad de frutales, porque es que para los pajaritos, que para que uno mismo, ay, me antojé de comerme un mango, me como un mango, y uno, no, porque es que pasa esto. Y una vez, en un punto, y al lado de arquitectura, íbamos a sembrar un eucalipto. Mero show nos pegó que porque un eucalipto daña el suelo. Yo le dije, ¿tiene usted el estudio que me muestre que los eucaliptos dañan el suelo? Es que hay estudios, sí, hay estudios, pero son estudios puntuales. El chico nos pegó pues mera vaciada, que porque los eucaliptos dañan los suelos y que no estaba de acuerdo con sembrar eucaliptos ahí, que porque son especies foráneas y que eso no sé qué. Y yo, chico, ¿sabe usted que los mangos son especies foráneas? ¿Y el qué? Y yo, sí, vienen de la India. Las guayabas sí son de acá, pero la mitad de las frutas que me decía son de fuera. Entonces el caso es de que como tal no existe una conciencia técnica, sino muy idealizada, muy romantizada sobre lo que es realmente el campo. Las personas dicen que qué rico el campo y sí, la verdad es muy bueno el campo, pero el trabajo que subyace detrás de ello es bastante fuerte y no todo el mundo está dispuesto a soportarlo. Cree que ir a campo es ir a una finca donde todo esté y todas las personas te cumplan y simplemente estar ahí mirando hacia una piscina. Otras personas, por en cambio, sí saben lo que es un trabajo en campo y tienen sus huertas y lo cultivan y lo trabajan sin llegar a ser las labores típicas de un campesino promedio de Colombia. Así que bueno, eso es más un tema cultural y social que un tema técnico. Ok. Pero uno debería hacer permacultura. Si es capaz, hay muchos cursos de permacultura y se pueden hacer y puedes tener tus propios tomates en el balcón. Solamente garantízales su Ya, pero subsistencia. entonces, pero sí es posible como llegar a ese equilibrio
con el, digamos, con los alrededores. Pues digo, porque es que eso supuestamente lo que busca la permacultura, como un equilibrio entre la producción agrícola y el bosque, así por encima, como que haya un equilibrio ahí, Sí, sí se no puede llegar sé. al equilibrio. Es muy factible. El caso es de que el equilibrio es ceder mucho de un lado y no tanto del otro. Pues es un equilibrio, pero las personas como tal, muchas, al menos las que yo conozco, creen que ese equilibrio es nosotros recibir más de lo que podemos entregar. Y no, o sea, el equilibrio se puede conseguir. Toca sacrificar muchas cosas, tiempo, espacio, recursos, plata, pero se puede lograr, se puede lograr. He visto que hay como una tendencia a ir en contra de la revolución verde. Pues, y pues digamos, la revolución verde trajo un montón de cosas que no son muy agradables, pero también trajo otras muy interesantes. Pues de hecho fue como el primer intento de llevar avances científicos estrictos al proceso agrícola. Y hay un montón de cosas ahí muy importantes. Y pues sí que son muy útiles. Obviamente hay otras que pues que tienen sus cosas malas, pero es que así es todo, todo tiene sus grises. Y yo quería saber cómo se ve eso en la academia. Pues qué opinión hay, si se considera como está demonizada la revolución verde o de hecho la consideran como algo muy bueno, o sea, lo contrario, de pronto un poco idealizada, o se analiza o se miran todos los puntos de vista. Ok, cuando tú hablas de revolución verde, ¿estás hablando de los procesos de industrialización que surgieron en Estados Unidos por las épocas del 60 o con la Sí, revolución hippie de los 80 tirando al no, orgánico? no, estoy hablando de la parte industrializadora de Ok, los ah, años ya. 60. Ya siempre he tenido como un plagio y no sé cuál de las dos es la revolución verde. Es que como las dos Ah, son ya. verdes. Ah, ok. Bueno, sobre la industrialización, pues al fin y al cabo, mira, dicen por ahí las malas lenguas que el primer trabajo que surgió fue la prostitución o la venta, cuando eso es falso. El primer trabajo que surgió fue la agricultura. Claro. Y dicho fue lo que nos ayudó a crecer como sociedad, que dejásemos de ser nómadas y nos volviésemos sedentarios. Y de hecho la creó una mujer al tener su tiempo criando a los chicos. Entonces, revoluciones han habido todo el tiempo y todo han sido en pro del logro de un objetivo, que es nuestra supervivencia, nuestra subsistencia. Y garantizar lo mínimo, el mínimo vital de todas las personas, que es la alimentación. Nosotros tenemos solamente dos mínimos vitales, que es comer y dormir. Ya la reproducción es un agregado que se necesita para perdurar la especie y para poder Ujú. reproducirse uno necesita garantizar las dos primeras. Entonces, como Sí. tal, sí o sí necesitábamos como esos impulsos. Y cuando uno puede mirar las curvas demográficas, siempre los picos son marcados por grandes revoluciones. La revolución de la creación de la agricultura cuando pasamos de ser 10.000 ejemplares en el planeta casi el millón. Y bueno, la revolución industrial fue el gran pico, que fue cuando netamente surgieron todos estos productos, perdón, no, todas estas técnicas industrializadas de producción agrícola en masa, que ese es como tal lo que pasó. Entonces ya era Ujú. poder utilizar grandes extensiones de terreno y garantizar durante todo el tiempo que haya una oferta alimentaria, uno, variada, dos, fresca, por así decirlo, y tres, asequible para muchas más personas. Como tal, la revolución verde tenía como objetivo era suplir la demanda alimentaria de la población emergente en el planeta. ¿Cuál es el problema? Algo que se les llama o que se le conoce en Occidente como el capitalismo salvaje, los intereses de por medio de grandes entidades que se aprovecharon de esos recursos para acaparar más recursos y cambiar la tajada, por así decirlo. Es que tú puedes ver y más o menos un tercio de toda la comida que se produce en el mundo es para alimentar el ganado, que solamente alimenta un sexto de la población del mundo. O sea, estás Ajá. perdiendo un montón de comida solamente alimentando un ego. Pues bueno, no un ego, un ganado que al final eso, eso lo que hace es una industria. Porque Sí. como tal, o sea, realmente la revolución siempre va a traer cosas buenas y cosas malas. Son puntos de vista, o sea, no hay mal que por bien no venga y tampoco hay cosas tan malas que no sean buenas. O sea, es una Wow, responsabilidad, que son herramientas. esa frase me gustó.
Es que no hay, como no hay cosas tan malas que no sean buenas. Ay, qué frase más interesante. La voy a anotar. Ah, pues ya queda aquí grabada de todos modos. Pues Por ahí la sí. anotaré. Ah, dale, Sí. entonces sí, bueno, las revoluciones como tal son herramientas y la revolución verde nos trajo un montón de técnicas y herramientas y está en nosotros como humanos poder utilizarlas de la mejor manera. ¿Las hemos utilizado de la mejor manera? No, jamás, y no lo haremos porque somos humanos y así funciona nuestro sistema económico, pero de que se puede hacer es bien. Ahora, desde la parte de la academia, ¿qué ha sido bueno y qué ha sido malo? Pues ha impulsado grandes carreras, inclusive las personas que, voy a poner un caso concreto, en Estados Unidos, un agricultor pasó de ser un simple campesino a ser un ingeniero agrícola, un ingeniero agrónomo, simplemente por tener no solo la parte técnica industrializada, sino que se le ha metido un montón de conocimiento académico de por medio, manejo de tractores, manejo de maquinaria, manejo de fertilizantes, uso, rotación de suelo, o sea, todo el conocimiento ancestral que han tenido las personas, las poblaciones, las comunidades sobre las técnicas de cultivo fueron aplicadas a gran escala a la industria. Que esa cosa sea, pues voy a utilizar una expresión super paisa, super perrateado, porque ya ni siquiera tenemos la rotación de cultivo como tal, sino que aplicamos fertilizantes para siempre garantizar el mismo tipo de cultivos, porque es que para poder rotar los cultivos se necesita cambiar de maquinaria, eso es un cambio en el presupuesto, un cambio en el dinero, y no todo el mundo está dispuesto a asumirlas, entonces pasa lo que pasa, y son los grandes Bueno, pero monocultivos, digo, pues extensiones. maquinaria aquí, Ah, no, ¿dónde? pues aquí, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, que fue el caso donde surgió la gran revolución verde. Ah, ok, vale, sí. Pero no, acá de hecho seguimos cultivando súper artesanal. De hecho, me parece muy gracioso cuando las personas, hey, que no coman, que tienen que comprarse en mercados orgánicos, que no tengan esta cosa, donde aquí a un campesino poder utilizar un agroquímico, un fertilizante, le es súper costoso, que prefiere utilizar como inclusive productos más de acá o simplemente dejar que los animales se coman la mitad de lo que tienen porque es que económicamente no tienen con qué garantizar esa producción agrícola, o sea que muchas de las frutas y verduras que nosotros comemos acá están libres de pesticidas, no porque no se les agregue, es porque no hay capital para conseguirlo, porque como todos Ya. sabemos en Colombia hay una crisis en el agro fuertísima y, Sí, porque no ha habido una reforma agraria. y las que hay las quieren tumbar porque eso viene de izquierda y ajá, porque eso es castrochavista. Si no hay nada más capitalista que una reforma agraria. Pero como, sí, eso es Es darle así. tierra a la... Pues sí. Así no O funciona sea, eso. no, o sea, no es como darle, simplemente es pues, la gente que trabaja algo, pues que tenga... O sea, es darle medios de producción a gente para que lo administren ellos. Es rentabilizar la tierra, pero de hecho me acuerdo No es muy... colectivizarla, eso sí sería comunista, Ajá, pero no no, están es... colectivizándola, están generando un montón de pequeñas empresas familiares, eso es la reforma agraria. Sí, eso es de hecho muy capitalista, pero es que nuestro sistema como tal es muy feudalista. Si usted se pone a ver el ubérrimo, es la finca más grande que tiene este país y es como en la mitad del departamento de Córdoba. ¿Y son productivas? No. No, son tremendamente improductivas, sí. Sí, yo he visto la curva de productividad en cuanto al tamaño de la tierra y el pico de productividad se da cuando es un terreno mediano, Ujú. cuando los latifundios son tremendamente improductivos y pues los minifundios también. Porque pues en una tierra tan pequeña, a duras cabe la casa y tiene que dar el pozo séptico y tiene que, o sea, como un montón de cosas que le quitan espacio a la huerta, digamos. Ujú. Entonces no puede llegar a ser completamente, no puede ser muy productiva, la verdad. Si uno tiene 1 hectárea, no es mucho lo que puede, pues sí puede hacer algo, Sí, pero, casi. pero no, 1 hectárea no, es que aquí hay gente que tiene 1/3 de hectárea, 1/4 de hectárea y ahí quieren montar una finca agrícola y pues es muy complicado en algo tan pequeño. Sí, a duras penas podrán tener tomate y cebolla y chao, porque ya le Sí, ocupó todo el espacio. ujú, sí, es verdad. Bueno, entonces hay una cosa que me llama la atención y es que hablando ya de maquinaria, pues uno siempre dice, ay, es que aquí no se pueden meter tractores. No, bueno, sí, eso ya como que todo el mundo lo sabe. O sea, sí se puede, pero en ciertas zonas del país que están básicamente deshabitadas o están llenas de vacas, como Sí. la costa. Ujú. De hecho, es Pero, irónico, la costa es el lugar con menos vacas de Colombia. wow, Hay una media de media vaca cada 2 hectáreas.
Wow. Pues es que la Y mitad de eso las que está fincas lleno de son fin. llenas de coca. No. Pues Como no, no tiene- la coca necesita cierta altura para crecer. Sí, pues ahí está exagerando, no es porque hay tanta tierra, pues hay personas que tienen tanta tierra que no tienen tanto ganado. Entonces eso aumenta, pues si usted mira las fincas de la Furí o de Uribe y esto, O son sea, extensiones muy grandes de tierra no es- para muy poco ganado. sí, sí, no están llenas de coca, están llenas de nada, o sea, De- están vacías. sí. Sí, Pues digo lo de la sí. coca porque es De hecho, en gracioso. ese sentido me alegro por las vacas, porque tienen espacio para moverse. Sí, porque hay Sí, lugares, por ejemplo, sí. en la zona andina, que es donde la mayoría de la carne que consumimos, porque la carne de llanura se exporta, pues la carne de montaña, que es la que nos da a nosotros, en una hectárea puedes meter perfectamente 20 vacas, 30 vacas, y no tienen espacio como tal para medio moverse, y fuera de eso que la deforestación es, dejan un solo árbol en toda la montaña y es donde se reúnen. Y aún así siguen teniendo más espacio que las fincas productoras de grandes países desarrollados de industria Ujú. cárnica como Estados Unidos, Alemania, España, que son Sí, 3 metros cuadrados por vaca. sí, 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 eso es inhumano. Me gusta usar esa palabra. Porque es que yo he estado pensando mucho en las implicaciones éticas de eso. Ujú. Y entonces yo me pongo a ver que es que realmente los valores siempre han sido los mismos. O sea, el respeto por la vida, no robar, bueno, siempre son los mismos. Por la vida Lo que humana. pasa, no, espere, no, porque antes, digamos, estaba una tribu y otra tribu. La otra tribu no importaba. La única vida que se respetaba era la de la propia de la tribu de la que uno pertenecía. Ujú. En el momento en que yo... Son los mismos valores. Lo que pasa es que agrego a mi espectro de personas que tienen los mismos derechos que yo a otras personas. Entonces lo que uno va haciendo realmente es como ir ampliando la cantidad de individuos a los que uno, digamos, les da humanidad. Entonces, porque es que son los mismos valores, o sea, son lo mismo, no matar, no, pues no esclavizar, es como lo mismo. Lo único que cambia es la cantidad, digamos, de seres vivos que uno respeta. El espectro. Entonces, sí, es como el espectro de cuántos, sí, si uno respeta, uno empieza, digamos, respetando a la familia y toda la cosa, después dice, ah, bueno, aquí hay una comunidad, listo, los de esta comunidad tienen eso. A medida que uno va, pues, digamos, el desarrollo histórico ha sido de ir ampliando el espectro de personas, digamos, que uno considera personas, o sea, que uno los considera un otro, un igual. Y en Ujú. ese sentido, lo que a mí me parece que faltaría es simplemente el paso de decir, bueno, pero es que los humanos somos animales. ¿Cuál es la gran diferencia ahí? ¿Por qué tengo yo, como, por qué habría derecho a secuestrar un ternero? O sea, es que es que si uno se pone a ver el hecho técnico, es lo mismo. La única diferencia es la especie. Sí. Pero viene a ser lo mismo. O sea, todo el mundo dice, sí, secuestrar está mal. Ah, pero secuestrar un ternero no. No te van a O sea, decir que secuestro porque no lo por... han agregado, porque no ha sido agregado como al universo de, de, de seres con, digamos, con derechos. Bueno, y volviendo a las vacas, Sí. sí. Ah, no, no, yo estaba pensando en la green. Vea, no, ¿cuáles vacas? Estaba pensando eran tractores. Volviendo a los tractores, porque quiero preguntar más sobre eso. Eh, ¿Existe algún tipo de maquinaria que se pueda meter en terrenos tan increíblemente montañosos? O sea, hay como una especie de máquina que recoja café en esas morros de cafetero. No. ¿Puedes No meter maquinaria existe. en esos morros? Sí. ¿Para recoger café? Sí, No. vale. Pero bueno, ¿qué maquinaria puede meter uno bien en esos morros? Un tractor sí funciona. No, una Ese tipo de cosas. retroexcavadora. Ya, una retro. En Ok. serio, yo he visto esas vainas escalando paredes, literal, Ujú. en lugares de minería ilegal en la parte norte de Antioquia, en Anorí, por esos lados. Y es como, wow, obviamente van a destruir todo el suelo a su paso, pero que la suben o la bajan, la suben o la bajan. Vale, entonces, pero yo a veces me pregunto,
es una dificultad, o sea, sí hay una dificultad, pues del terreno, sí, o sea, el terreno no es fácil. Claro, no es lo mismo meter un tractor en una cosa plana que tratar de hacerlo en un morro. Eso Ujú. está claro, yo creo que nadie puede discutir eso. Pero yo digo, bueno, pero si puede uno, o sea, al ingenio humano, pues, o sea, se puede. O sea, no es que no se puede porque no lo han hecho, pero se puede diseñar. Se puede hacer una máquina que se meta por ahí. Se puede Sí. diseñar una máquina que recoja café. Pero Ujú. yo veo, por ejemplo, aquí a mucha gente pues, que estudia ingeniería y cosas por el estilo, y lo único que le interesan es como los carros eléctricos, los carros solares, o cosas así que no tienen como mucho que ver con la realidad del lugar. O sea, a ver, aquí no necesitan más carros. Aquí, por ejemplo, se necesitan trenes, aquí no hay trenes y uno no ve como a que se interesen por eso, solo están interesados como en lo que pasa en la esfera anglosajona y piensan, diseñan y todo lo hacen basados en cosas que ocurren muy lejos. No, y fuera de eso es para suplir una necesidad, que es la necesidad de la realidad que ellos viven, la ciudad. La ciudad ya como ente, pues como un constructo social ya ha mutado y esta pandemia nos lo ha recordado. Ya no necesitamos Ujú. estas grandes aglomeraciones de personas gracias a la remotidad de la mitad de que los trabajos se pueden hacer de forma remota. Entonces lo que se necesita Sí, son sistemas para transportar entre ciudades, entre lugares, no dentro de la misma ciudad. Acá la gente no es que vamos a suplir el problema de los trancones en la 80. Sencillo. Todo el mundo que se vaya a Medellín y ya no hay trancones, fin. Pues no, pues está como ese, solucionemos todos los problemas, tal, matan a todas las personas, fin, ya no hay problemas, lol. Pues sí, es como funciona. una progrollada, pero sí, la verdad, hay muchas ciudades que se están despoblando. Mm, Pues, por ejemplo, Nueva York está perdiendo población. ya es que ya es O inviable mantener tanta gente. California pierde población. O sea, uno ve que es que ya es tan complicada la subsistencia y se vuelve tan cara que y esa es la otra cosa, ya se pueden hacer las cosas desde lejos. Es que es mucho más sencillo yo tener en mi finca internet, hacer todas las cosas y una vez a la semana ir a la empresa, digamos, o algo así. Sí, la verdad, habrá una tendencia en esa dirección. Yo creo Sí. que ni siquiera va a ser guiada por los gobiernos porque ellos no hacen sino pensar pues digamos, digamos, hay unos planes como o sea, los planes urbanísticos no están teniendo en cuenta esa situación, la verdad. Mm, mm. Yo Yo digo, no veo como que algún político diga, ay, sí, hay que mejorar las condiciones en el campo, lo que sea. Es como que el Internet casi que llegó, pero porque había demanda, no por una política de Estado de nadie. llegó fue por netamente la presión social. Sí, sí, la demanda, fue la demanda en sí. Ujú. Sí, eso es complicado. Yo creo que lo que más auge va a tener son los pequeños pueblos, los intermedios, los que no quedan Ujú. ni tan lejos de la ciudad. O sea, mucha gente está migrando para los corregimientos de Medellín o, pues, Sí, o alrededores. San Félix, Santa Elena, sí que es cierto, tenía una gran valorización. La gente está sí. migrando a esos lugares, que no les queda tan lejos de la ciudad porque la ciudad tiene ciertos beneficios sociales, pero igual se van, el estrés de la ciudad es horrible y eso es la tendencia que va a ocurrir. Muchos quieren irse a pueblitos. Sí, pues se puede alcanzar una calidad de vida más mejor porque, bueno, digamos, si uno conserva pues el trabajo que ya tiene acá en la ciudad y Ujú. eso pues si conserva el trabajo porque realmente la situación está increíblemente complicada. Uf, horrible. Sí, sí, está todo muy complicado últimamente. Pero entonces volviendo a lo de la revolución verde Ujú. y a lo de, pues sí, el capitalismo tiende a hacer eso. El capitalismo tiende a homogenizar mucho porque pues en pro de la ganancia, claro, es mucho más rentable tener todo igual, o sea, volver todo industrial. Cultivar solo una especie de tomate en una tierra, en la otra tierra cultivar solo maíz y en esta solo, bueno, y eso pues tiende
digamos, a disminuir el banco genético va disminuyéndose porque hay cada vez menos especies que uno pueda consumir. Uno siempre está consumiendo como los mismos tomates, aunque antes había muchísimos más especies. Uf, muchísimas. Sí, y a eso, pues esa industrialización de todo, viene ligado algo que lo llaman capitalismo cognitivo y es como esa apropiación de el conocimiento. Es ponerle patente a todo. Es como, ay, mira, esta gente tiene esta semilla y no la han patentado. ¡Ja! Y uno va y la patenta y ya. ¿Y eso qué consecuencias ha traído? Eso ha tenido implicaciones más que todo en el ámbito cultural. Y me refiero a cultural en la parte de las comunidades aborígenes. O sea, las comunidades raizales, los que ya estaban aquí. O sea, los indígenas, las comunidades afro, las comunidades de esa Aquí no tierra. había africanos. No, acá no había, pero cuando llegaron ellos se apropiaron. Pues no solo estoy hablando de acá, estoy hablando en todo el mundo. Ah, vale, ya. O Pues, sea, listo, sí, por ejemplo, lo que pasa en Ghana, pues que se llenó de cacao y la gente de Ghana nunca ha probado el chocolate. Sí, uh-huh. Sí, sí, o sí. acá, que un gringo le dio por meterle, ¿cómo es? Derechos de autor patente al yagé. Entonces, si usted cada que se toma yagé tiene que pagar regalías, cuando eso es una vida Ujú. ancestral. O sea, Sí, cuando Disney quiso, ¿cómo es? Registrar el Día de los Muertos a su nombre, que es una ajá. festividad cultural. Entonces, son esas cosas. Sí, sí, Eso es algo. obviamente, eso es algo cultural y algo lo que más debería las personas es que se metan con su cultura. Ujú. Gra- Grandes problemas han ocurrido es por eso. Acá, pues yo sé que no quiero decir el nombre de la empresa porque ya todo el mundo sabe cuál es, que comienza con M y termina en Santo, que Ajá. capitaliza Porque un no puedo, montón. digamos Monsanto, no hay un problema. ¡Monsanto! Ah, bueno, ahorita ahorita te desmonetizan el vídeo. Que se joda Monsanto. ¿Y qué? Que se joda Monsanto. Pues Todos nos sí. cagamos en Monsanto. Que ya es propiedad de Bayer. No se les olvide. Ah, no Y sabía. super monopolio ahí de la química. Ajá. Uf, total, Bayer es la farmacéutica más grande al fin y al cabo. Bueno, volviendo a eso, es de que cuando esas empresas ya tienen sus intereses y lo capitalizan, eso ya deja de ser algo social y se vuelve algo netamente económico. O sea, el fin económico justifica el acabar con una tradición. Son problemas realmente éticos, eso está desde la ética y la moral, pero se hace mucho. Antes había un montón de especies de manzanas, pero la gente, a partir de pequeñas modificaciones genéticas en injertos, fueron cambiándolas hasta tener las que hoy en día se tienen, que es prácticamente Ujú. 2 especies de manzanas de las más de 600 que habían. Wow. Sí, nosotros no hemos comido nada. O sea, ¿cuántos tipos de maíz conoces? Nómbramelos, porfa. Ninguno. Pues uno, el maíz. O sea, no sé de tipos de maíz. Para mí solo No. hay uno. Pero es que también me pone una trampa porque para mí todo lo que como que tiene tronco y hojas ya es una mata. Y todas son matas y ya. Pero pues usted Yo- conoce el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz Ah, son pira. diferentes especies, ¿ok? Sí, son variedades, son Bueno, variedades diferentes, son tipos de maíz diferentes. ok. Yo pensé que salían amarillas y a veces de otras. Sí, sí, no sé nada. Sé más de frijoles. De frijoles sí sé algo ¿Cuántas más. cuántas pues, especies de frijoles hay? Pues yo Pues sé yo que el no sé frijol es una sola cuántas, especie. pero puedo nombrar algunas. ¿Cuáles? Las variedades Bueno, de hay frijoles. blanquillo, caraota, cabecita negra, cargamanto rojo, blanco, petacos, que están en vía de extinción, y Mm, ya, puedo nombrar 6 por ahora. bastantes. Sí, yo como muchos frijoles. Yo Yo creo sé. que a nadie le sorprende. No, yo sé que no. Pero te va a sorprender algo que es un dato que tú no sabías porque no te lo había contado, porque no siempre tengo el espacio para contar eso. O no sé si se lo habré contado. Este es el espacio para hablar de frijoles, definitivamente. Sí. ¿Sabías que las Sí. habichuelas son frijoles? ¡Ah! ¡Qué guay! Yo lo sospechaba. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bueno por fin tener eso claro! Yo decía, esto parece un frijol. Pues sí. ¡Ah! ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! ¡Wow!
Ah, soy feliz. Me encanta. Qué bueno saber eso. Mm. Y habla, sí, sí, sí. Bueno, entonces, eso de disminuir la variedad genética, ¿qué puede tener malo? Pues ya, dígame usted. Deriva génica, pues hay Ah, bueno, se dice como... como variedad génica. No, 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 no. No, La variabilidad genética tiene el problema de la sí, deriva génica, que son ok, términos que pueden parecer similares y en esencia lo son, pero son diferentes. ok. O sea, Y, el disminuir la variabilidad genética lo que hace es, bueno, ¿cómo ponerlo en palabras que no suenen tan técnicas? Que todo sea igual. O sea, el disminuir la variabilidad genética lo que busca es una homogenización de la especie, del cultivo, sí, del individuo, por así decirlo. Bueno, es buscar ujú. homogenizar todos los individuos, que todos se parezcan en peso, tamaño, forma, color, sabor, propiedades, condiciones, entre todas. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tiene si todo es igual? Que lo afecta a lo mismo. Entonces viene una enfermedad y ¡pum! Chao. Ajá. De hecho, ¿qué es lo que nos ha salvado de muchas enfermedades a los seres humanos? Que nos cruzamos, tenemos una variabilidad genética fuerte, por eso muchas personas les da por hacerse su carotipo y mirar cuál es el porcentaje de descendencia que tiene. Que, ay, tengo tanto de blanco, tanto de pelirrojo, tanto de comunista y esas cosas. Como si el comunismo fuera algo genético, por favor. Pero bueno, sí, 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 sí. Aquí apoyamos el mestizaje. Ajá, y eso es de hecho una de las mejores formas de sobrevivir a enfermedades, Ajá. cruzarse. Entonces, sí, voy a poner un ejemplo muy charro, pero que funciona. ¿Te diste Ben 10 Fuerza Alienígena? Esa serie, Sí. no. Ah, bueno. Solo vi la primera temporada de Ben 10. Porque le iba a hacer entonces no, otra cosa para no hacer spoiler. Eh, Ah, pues sí, sí, por favor, no hagan spoilers acá en este programa. Por favor, Kevin. sí, no, por eso Ah, estoy bueno, buscando otro ya ejemplo. mientras va pensando el ejemplo, le lo presento a los oyentes que me han estado regañando por no presentar a los invitados. Ok. Va pensando, bueno, hoy el invitado es Kevin Flores. Ciro, nunca le olvidé el segundo apellido, también tengo Ah, madre. bueno, sí, porque Kevin Flores es un cantante, un cantante de champeta. Sí, Kevin Flores Ciro, que tiene también sus canales de YouTube. Mi favorito es el blog del bosque, que habla de matas, y pues sí, muchas cosas relacionadas con matas. Y, y bueno, lo traje hoy aquí a hablar de matas, como pueden ver. Escuchar Bueno, más entonces, ¿cuál bien. era el eje? ¿Cuál era el ejemplo? Ujú. Sí, no sé, es que solo se me ocurrió el de Ben 10 y ahora solo pienso en Ben 10. Está bien. Pero sí, bueno, digamos, si yo siembro solo un tipo de trigo, o sea, Ujú. digamos, en todo un país solo se siembra un tipo de trigo y llega una plaga, pues acabo con toda la Sí, población. De se hecho, acabó todo el trigo. eso pasó con la, ¿cómo se llama? La hambruna de la patata, creo que se llama. Ah, sí, Creo la que ese crisis es de el la nombre que papa, tiene. la crisis de la patata. Sí, de Irlanda, Ujú. que digamos, Qué buen ejemplo, no las me papas acordaba. son de los Andes, las papas son de los Andes, para los que no sabían, y las papas se regaron por el mundo porque son una maravilla de planta, y las únicas que crecían bien en Irlanda, bueno, había unas únicas que crecían bien en Irlanda, y esas las que tenían sembradas allá. Les dio una peste y se acabó toda la población de papas del país, y entonces la gente no tenía que comer y se murieron de hambre muchísimas personas, y por eso hubo una gran migración de irlandeses A Estados a Unidos. Estados Unidos, porque no Ujú. tenían que comer. Y todo fue porque no había variabilidad genética. Ujú. Sí, ¿Cierto? sí, Sí, ese sí. es uno de los ejemplos históricos más conocidos, y no lo recordaba, el de la crisis de la patata. Sí, sí, eso es muy dañino. Lo ideal sería que un vecino siembra una papa, el de al lado siembra de otra. Ujú. Y el otro, bueno, sí, o incluso un vecino siembra papas y el otro siembra cebolla, o sea, como que haya, o en lo mismo, en una sola huerta, lo ideal no sería que hubiera varias especies, o sea, no Hay una un, huerta así gigante de solo maíz. O sea, cuando digo una huerta gigante es una de esas cosas agroindustriales salvajes, no estoy hablando de una finca pues pequeña, Hay una pero sí, técnica que se utiliza mucho en paisajismo urbano,
pero que también se utiliza en permacultura, que son las multiestratificaciones, y es a partir de los tamaños medios de las plantas hacer un diseño para tener la mayor cantidad de especies en una menor área. Ok. Y así aprovechar el recurso. Oh, qué guay. Sí. Sí, qué interesante. Entonces puedes tener maíz, girasoles, cebollas y tomates en 1 metro cuadrado. Oh, claro, y así, bueno, yo por ejemplo pienso, si uno es una especie de insecto y le gusta cierto tipo de planta y se encuentra que hay 40 hectáreas de esa misma planta, pues yo no sé, tío, yo me reproduzco como pueda y de una colonizo todo eso. Hay un ejemplo muy, Claro, muy curioso de eso que pasó, son las curvas ajá, de, bueno, usted es matemático, sabe más de eso que yo, más de curvas, porque está más gordito. Pero en las dinámicas de población, bueno, cuando tienes un recurso, las poblaciones suelen acrecentar. El ejemplo de las bacterias. Si les doy un suministro ilimitado de recursos, ellas se van a multiplicar lo que más pueda, una carga exponencial. Un ejemplo que pasó en la vida real muy famoso es en Canadá con caribúes. Cuando hay esos procesos de hielo y deshielo, se forman unas plaquetas tipo icebergs en los que los caribúes pueden literalmente caminar sobre el océano a través de estas placas. En uno de estos ajá, procesos de hielo-deshielo, un grupo de estos quedaron en una isla, en una pequeña islita, porque pues ya pasó la temporada y no migraron, pero quedaron en una isla que tenía muchos recursos en su primavera y curiosamente quedaron pues machos y hembras, entonces hay recursos, hay espacio, hay con quién, ¿qué hacemos? Pues tengamos hijos. ajá. Bueno, el caso es de que antes de llegar el otoño se acabó la comida y no tenían forma de irse porque están en la mitad del océano. Cuando llegó otra vez la época del hielo, o sea que ya podían salir, ya no había ninguno con vida. Oh, Es eso que a mayor recurso, mayor disponibilidad pues, si hay recursos, sí, se van reproduciendo hasta que el recurso empiece a mermar y la misma población se vaya controlando. básicamente les dio enfermedad holandesa, que, bueno, la enfermedad holandesa, que uno espera que sea una enfermedad, pero realmente es un término económico. Es que en un momento en Holanda hubo, digamos, una bonanza y tenían demasiado, o sea, estaba como el país muy rico por un tiempo, no hacían sino producir y producir y producir, o sea, y todo ese dinero entraba directo de una a la economía. Entonces, claro, todo el mundo empezó a ganar mucho dinero, todos los precios subieron de forma exorbitante y de repente estaban en una recesión la berraca y el país estaba en la ruina pues por un tiempo, eso fue hace tiempo. Eso no Eso fue hace coincidió como, con eso esa fue hace cosa como de los 200 tulipanes. años. Esto no coincidió con la especulación de los bulbos de tulipanes. La verdad no me acuerdo. Pero la cosa es que el término quedó y digamos, muchos países, por ejemplo Noruega, tomó eso en cuenta y cuando encontraron petróleo lo que hicieron fue decir, no, 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 guardemos. Porque si entra todo este dinero de una a la economía, nos puede pasar la misma. Ujú. Entonces hay que tener cuidado con las bonanzas. Es que al final de cuentas los sistemas económicos se parecen mucho a los sistemas biológicos. Ahí hay un montón de relaciones, pero pues si uno ya se pone a mirar, digamos, porque digamos en este caso, bueno, yo creo que ahí no digamos biológicos, sino ecológicos, porque ahí se ve más la relación entre economía y ecología, porque las dos vienen pues como de la misma raíz griega. Y es que hay recursos, los recursos se acaban, a veces hay exceso de recursos, a veces no hay competidores, o sea, todos esos sistemas se pueden analizar prácticamente con las mismas ecuaciones. Sí. Sí, sí, eso es divertido. Bueno, entonces, volviendo a las matas. Una cosa que, de hecho, algo gracioso, no hemos empezado a hablar de lo que quería hablar en un principio. Y es que me llama mucho la atención que todo el mundo quiera, pues no todo el mundo, pero como que hay una fijación en tener matas en la ciudad. Todo el mundo quiere tener una que otra matera en la casa. Y se regalan matas y como que uno se cambia de casa y un regalo que dicen, ay, se cambió de casa, tiene casa nueva, ya sé, le va a llevar una mata. Es algo normal y me gustaría como saber,
¿por qué? ¿Por qué tenemos eso? ¿O es algo que tiene relación con nuestro, pues con nuestros antepasados agricultores? ¿Qué Bueno, relación hay ahí primero, ¿cómo está la planta que te regalé de tu mamá? en la finca? Yo no sé, debe estar muy bien. Sí, bueno, eso es una cosa más que todo cultural. Ah, bueno, se le cayeron todas las hojas, pero eso fue hace como 3 meses. Sí, dijo que las suculentas resisten mucho. Bueno, eso es una cosa cultural, netamente. Los seres humanos, al ser pues, organismos biológicos, están netamente relacionados y emparentados y necesitados de la misma naturaleza. O sea, no nos podemos aislar de ella. Las ciudades son los mejores ejemplos, que a pesar de que nos aislamos de la naturaleza, somos los que más dependemos de la misma. Entonces, simplemente por esa concepción de que siempre tenemos que estar en contacto con lo que somos pues, organismos, y estamos hechos para relacionarnos con otros organismos, al final uno lo que tiende es a tener eso. Por eso muchas personas tienen mascotas, o tenemos. Pues mascotas no, compañeros animales, ya no es una mascota, es un ser de luz. Entonces lo que uno hace inconscientemente es de que si uno está regalando una planta, uno está regalando otro organismo, está dando como pasando una batuta de responsabilidad, como hey, ya eres independiente, como eres una persona adulta, sueles tener responsabilidades, te estoy dando otra responsabilidad que es otro ser biológico para que le cuides, que va a depender de ti. Sí. Es eso, especialmente cuando las personas se cambian de casa o se independizan, se suelen regalar plantas, es en ese contexto, en el contexto de la responsabilidad. Cuando no, cuando Ajá. simplemente se regalan plantas es por el hecho de que pues, de las entre comillas bondades, porque pues depende de la planta, no existe planta buena o mala, simplemente mal empleada o mal puesta. Eh, Ya. Algunas plantas van a tener beneficios para las casas o para las personas como tal. Pues no esoterismo ni nada, pero de por sí las plantas, pues en sus procesos biológicos liberarán oxígeno, entonces te pueden literalmente refrescar la casa, te van a bajar la cantidad de, pues la temperatura, te van a regular la temperatura. Las plantas tienen esa propiedad termorreguladora, como barrera para luz, para ruido, para vientos. Entonces pues tienen su cuento, tienen su historia. Eso no es simplemente regalar una mata por regalar una mata, es saber qué mata regalar y a qué persona. Por eso se suelen regalar muchas suculentas, cactus y estos, porque son las que menos cuidados necesitan. Ya. Sí, eso he visto que le dan uno de esas y uno es como, ¿yo qué hago con esto? Cuidarla es su responsabilidad, te estoy dando una responsabilidad, es como un hijo que no querías pero que te tocó. Ah, pero es que un hijo es otra cosa. Sí, pero acá esta tú puedes literalmente, ay, no la quiero y la vuelve a regalar y no va a pasar nada, ya no se va a quejar, de hecho le puede ir hasta mejor. ¿Qué? Pues tú puedes No, regalar pero es una que, planta, pero tú no puedes pues yo regalar no un hijo. puedo, Bueno, pero sí uno no puede puedes, regalar una planta que le regalaron. pues Hay no que está hablar con bien la hecho. persona, pues la persona que le regaló a uno la planta, uno tiene que hablar con esa persona y pedirle permiso. Y No. sí, aunque también a veces uno no quiere que le regalen matas y llegan y le regalan matas. Sí, eso es así, simplemente por una conexión ancestral que uno siempre tiene con la naturaleza, de estar ahí. Ok, Y hay una cosa muy curiosa, y sabe que ¿qué? el tipo de personas que más regala plantas son las mujeres, y esto no es una cosa sexista, es una cosa biológica. Biológica, Sí, porque la Eh, biología está relacionada con regalar plantas. no con regalar plantas, con que en promedio sean las mujeres las que más regalen plantas. Es que, bueno, Y bueno, ¿qué relación tiene eso con...? Ok, explíquese. evolutivamente hablando, ¿qué tipo de población sexual, pues el tipo de sexo de la población, se ha encargado casi siempre de los cuidados parentales o de labores de cuidado como tal? Son las mujeres. Las hembras de la especie humana. Ajá, las hembras de cualquier especie. O sea, es que evolutivamente, mientras los varones salían a la casa por sus condiciones físicas, las chicas se quedaban en casa cuidando de los hijos y de los mayores. O sea, cuidando que se perpetúe la misma población, mientras los otros conseguían los recursos. Entonces, pues Sí. eso es un juego. Entonces, por ese mismo hecho de ser las personas que más estén dadas al cuidado, eso es estadísticamente, no es que sea una ley, porque pues hoy en día ya todo se ve, pero anteriormente se Sí, daba, eso de confundir la era una norma. estadística con la ley. ¿Cómo, Manuel? Ajá. Ese problema de confundir la estadística con la ley. Qué Sí. pereza. Bueno, entonces, perdón. Entonces, estadísticamente hablando, las mujeres de por Sí. sí tienden a elegir más carreras en las que tienen que ver con cuidados
y con servicios, y los hombres más con trabajos mecánicos o de acción. Pues es una tendencia, no tiene nada de malo y pues hoy en día se ve, hay de todo, pero nos quedó ¿cómo se le dice? Esa cosa que uno trae de atrás, del pasado, de la evolución, Pues puede ser un sesgo, no sé. no, un sesgo no Un como... sesgo evolutivo, no. Pues sí, No pues es sé. como un sesgo evolutivo, pero que nos quedó como esa espinita de lo que éramos y aún así lo aplicamos mucho a lo que somos ahora. Entonces, por el simple hecho de que las mujeres solían ser las que estaban más dadas al cuidado, suelen dar más responsabilidades sobre el cuidado que nosotros los varones. Entonces, como tal, ellas tenían la responsabilidad y cuando iban creciendo iban pasando la batuta de la responsabilidad a las siguientes generaciones, a otra mujer o pues a la persona que tuviera la sabiduría dentro de la tribu. Ahora, como le dije anteriormente, uno suele dar plantas por ese misticismo de entregar una responsabilidad y las mujeres entregan más plantas para decirles, hey, ahora es tu responsabilidad, te estoy pasando la batuta de la responsabilidad. Y eso es un dato curioso. Ahí para que lo sepan, las mujeres suelen regalar más plantas que los hombres por eso. Ya. ¿Qué es la silvicultura urbana? La silvicultura Hay urbana. silvicultura rural. Claro. Hay silvicultura de plantaciones, hay silvicultura de bosque natural. ¿Qué es la silvicultura entonces? Ya ahora sí estoy súper perdido. Bueno, es que viene de las raíces griegas silvos, que significan bosques, cultura, que significa manejo. Entonces es el manejo de los bosques. Silvicultura es manejo de bosques. Y ya la segunda palabra significa el bosque de dónde. Urbana, bosques de ciudad. Rural, los bosques que están en conjunto con la parte agronómica o agrícola. Ajá. Sí. Silvicultura de bosques naturales, la que sea dentro de los mismos bosques, o sea, las condiciones propias de lo que había antes, sin ningún tipo de intervención humana. Silvicultura de plantaciones, la que se utiliza, o sea, el manejo de los bosques plantados. Entonces, silvicultura significa el manejo de un bosque. Y entiéndase por bosque un conjunto de organismos homogéneos o heterogéneos en un área determinada, de individuos biológicos tipo mata. Pues planta. Si el suelo no es un recurso renovable, y básicamente el papel viene de madera, si el papel viene de madera, casi siempre, no sé si haya papel de otras cosas. Sí lo hay, de hecho el papel no viene de la madera, el papel viene de una de las partes de la madera que se llama lignina. La celulosa. De la celulosa. No. Sí, la celulosa. Sí, pero entonces, a ver, el papel viene de ahí y el papel al final entonces no termina siendo un recurso renovable. El papel es un recurso renovable porque tú puedes renovar los árboles. Es que hablamos de un recurso renovable o no renovable eso en la escala del tiempo. Tú puedes renovar el petróleo, entierre un montón de organismos vivos, espere que los procesos, que la presión y la temperatura en 100 millones de años vuelva a generar petróleo. Ok. Es la escala. Nosotros no tenemos la escala de tiempo suficiente para poder renovar suelo, petróleo, joyas, pero sí tenemos la escala de tiempo suficiente para poder cambiar una planta a otra y aprovechar esa planta. Entonces por eso llamamos a un recurso renovable. Ah, vale, entonces el papel sí es un recurso renovable, siendo el suelo no un recurso renovable. Ya. Oh. Y el papel que más utilizamos en Colombia es el papel de caña de azúcar. Ok. Ah, bueno, y además pues caña de azúcar se siembra aquí por montones. Horrible. Sí, entonces, bueno, no sé. Porque hay como una tendencia a ir como en contra del papel. Yo no sé por qué usar papel es de más. De hecho, es muy ecológico usar papel. ¿Sí? Sí. A mí me queda esa pregunta, porque yo guardo un montón de libros y cosas en un disco duro o lo que sea. Bueno, producir un disco duro Ajá, contamina un montón, el acero y las cosas de las que estén hechas los discos duros que no tengo idea de que están hechos. Los materiales para hacer el disco duro no son renovables, pero bueno, se pueden reciclar. Eso es una cosa, pero el papel sí es un recurso renovable. Y también se puede reciclar. También se puede reciclar. O sea, el caso es de que cuando uno está hablando de qué contamina más, tú no tienes que ver netamente, o sea, la cantidad de agua uno para poder saber qué contamina utiliza dos variables que es la huella hídrica y la huella de carbono. La huella hídrica es el agua que se está gastando y la huella de carbono es la cantidad de equivalentes en toneladas de dióxido de carbono que se están gastando en producir eso, es decir, agua y energía. Netamente en eso es lo que medimos todo, en agua y energía. Sí.
producir papel gasta muchísima agua. Y, Ujú. y eso pues eso para nadie es un secreto, se están gastando un montón. Fuera de eso, pues los procesos de corte, siembra, y sí, nos está diciendo que ya te consulto cuánta agua gasta una hoja de papel. Vale. Y otra cosa, pues, y ya son los equivalentes de carbono, o sea, cuánta energía se utiliza para gastar, para hacer papel. Se necesitan bastante también energía. Entonces, ¿cuál es el cuento acá? Y es que si uno dice, no, pero es que la gente que se dice eso es que hacer un disco duro sí va a gastar más agua, más energía, pero ¿cuánto te va a durar? Y nada, tiene razón, Ajá. hasta cierto punto. O sea, ¿cuál es la, ¿cómo es? ¿En qué punto se equilibra la ecuación? O sea, ¿en qué punto uno es más ecológico que el otro? O sea, Ajá. porque, digamos al inicio, son dos curvas. Tienes que intersecar dos curvas. En el punto en el que se corten, digamos que es la rentabilidad media. Eso lo hace mucho con los automóviles. ¿Cuánto tiempo tienes que usar un automóvil eléctrico para que sea exactamente igual de para que empiece a ser pues para que empiece a emitir menos y no ser un gasto? Entonces la media está Sí. como en 2,5 años de uso de un automóvil eléctrico que va a consumir y gastar y emitir lo mismo que un automóvil normal, y ya después ya sí sigue siendo más ecológico. El caso es de que en papel como tal es mucho más ecológico. Bueno, para poder hacer, o sea, una hoja de papel se gastan en promedio 10 litros de agua. Eso es mucha agua. Sí, 10 litros de agua por hoja de papel. Ujú. Ahora, hay una cosa Sí. que casi nunca tienen en cuenta cuando se hacen todos estos tipos de ecuaciones, de fórmulas o de aproximados. ¿Cómo queda el agua gastada? ¿Se puede Queda llena reutilizar? de ácido sulfúrico, ¿no? Nosotros utilizamos ácido sulfúrico para blanquear el papel, pero el papel que viene, por Sí. ejemplo, de eucaliptos, que es el que utiliza cartón de color, pues es Smurfit Kappa, que es para hacer las cajitas donde viene la crema dental, o el papel de las bolsas, o el papel casi no utiliza ácido sulfúrico. Nosotros utilizamos el ácido sulfúrico es para blanquear el papel y poder dibujar en él o escribir y eso, que es el Ah, que ok. nosotros más conocemos, pero papeles hay un montón, pero no todo ese Ok. papel. Y fuera de eso, pues queda lleno de ácido sulfúrico, pero pues en química, cuando usted estaba viendo eso, sabes que pues el ácido sulfúrico es un ácido fuerte y lo Sí, puedes mucho. degradar en iones sulfato y en hidrógeno molecular. Puedes separarlo, puedes a partir de otro proceso químico recuperar ese ácido y recuperar esa agua. Son procesos reversibles. Gastará Oh. más energía, pero puedes recuperar esa agua. Qué bien. Sí, no va a ser para el Bueno. consumo humano, pero sí la puedes destilar y puedes recuperar. Simplemente lo que hace es que lo que es agua queda es con el ácido sulfúrico diluido. Entonces digamos que lo que usted hace es concentrar el ácido sulfúrico y el agua pues se va Ujú. evaporando, y si lo colocas en un condensador pues recuperaste el agua. Fin. Ok. Entonces, pero en cambio, el agua que utilizan los compuestos electrónicos o electromagnéticos, perdón, que utilizan, no, que se utiliza para hacer estos compuestos, queda con otro montón de compuestos, especialmente metales pesados. Y Sí. los metales pesados no son tan fáciles de quitar en el agua, porque de una vez quedan dentro de los compuestos propios de la molécula. Y hacen otros, especialmente los que utilizan plomo, los que utilizan fósforo, o los que utilizan como tal arsénico o cianuro. Entonces Ujú. esa agua sí queda netamente contaminada. Sí. Entonces uno dice, yo digo que lo sostengo porque es mucho más ecológico utilizar papel que utilizar un disco duro y guardar eso. Obviamente no es que voy a empezar a utilizar una hoja de papel por cada página impresa en letra súper grande y que no ocupe espacio. Pues eso es un despropósito. Hay que tener un equilibrio. Ahí hay que hacer una comparación en cantidad de información que uno puede meter en una Ajá. hoja de papel y en un disco duro. Sí, y no solo eso, sino pues el disco duro es mucho más portable, por la información que puedes crear en un disco duro, puedes tener un montón de información allí, pero no me refiero a la Sí. información, sino al tipo de uso que le vayas a dar. Digamos Sí, una uno obra igual de no arte, puede, uno no puede guardar videos en un papel. eso es cierto, Ni como tampoco, videojuegos ni nada. como tampoco puedes guardar una pintura hecha a mano en un disco duro, pues puedes una Sí. representación de la misma. Pero bueno, ya eso ya es una discusión del arte digital, que eso es otra cosa. Pero bueno, Ujú. sí, son dos cosas muy diferentes. O sea, yo creo que al final de cuentas ya digamos, hay una revisión, digamos, desde el mundo científico y técnico
de ir mejorando los procesos y de ir aprendiendo a limpiar. Es que un negocio que posiblemente aparezca a futuro sean como empresas descontaminantes, como gente que se especialice en eliminar residuos tóxicos de una zona, cosas así. Bueno, hay más o menos empresas de limpieza en ese sentido, pero ya digamos de forma más fuerte, como alguna empresa que sea capaz, por ejemplo, de buscar esas islas de plástico en el océano y retirarlas, y que de alguna manera se les retribuya, o que sean capaces de, no sé, de limpiar un río, pues usando técnicas, Manuel, o sea, tecnología que digamos no existe del todo. le voy a decir un Todavía. nombre. Boyan Ok, Slat. ¿Lo conoce? ni idea. No tiene ni idea de quién es Boyan Slat. No. Bueno, es una persona, ya le digo cuántos años tiene, que es un loco, ¿para qué? Se mantiene la misma edad que yo, tiene 26 años. Pero cuando tenía 16 años, más o menos por allá, él es, pues, Países Bajos, de Holanda, es holandés, de Países Bajos. Cuando tenía más o menos 15, 16 años, dijo, ¿por qué estamos tirando tanto plástico a los océanos? Voy a hacer algo. Y empezó él solito a hacer, a partir de campañas mediáticas más o menos, creó una fundación que se llamaba The Ocean Clean Up, limpiador de océanos. Y él creó un sistema en el cual, a partir de es como una serpiente, que es literalmente en el agua, que a partir de las mismas corrientes, o sea, eso no gasta casi energía, puede recuperar un montón de plásticos de la zona y las encapsula. Y eso lo hizo prácticamente, uno, con las uñas, dos, aprendiendo, porque es un gran emprendedor, es ingeniero y ha tenido un montón de distinciones. Y es de las personas que no tuvo que hacer una crisis mediática para decir, ustedes tiraron mi infancia y no sé qué cosa y así. Entonces, Sí, y con no la es un misma... propagandista. Eso, no es un propagandista. Él dijo, quiero hacer algo y lo hizo. No se puso a tirarle caña a los demás. Eso es de los que uno dice que vea. Y comenzó con 16 años, ahora tiene 26. Y ha logrado limpiar más de 20 hectáreas de océano y completamente, uno, gratis, sin gastar casi energía y recuperándola. Esas cosas ya están. ¿Por qué no se hablan tanto? Porque es que no genera algo llamado retribución económica. Pues digamos que él puede montarse la empresa y empezar a... Aunque eso es otra vaina, porque volviendo a lo del capitalismo cognitivo, me imagino que él tiene esas patentes abiertas o cosas por el Sí, él estilo. regaló todo eso, la tecnología ya Entonces, está. claro, ya el que quiera la coge. Bueno, aquí le estamos haciendo publicidad. Quien quiera y haga eso en la costa de aquí, que lo haga. Se llama Boyan Slat, el señor. Sí, él creó eso y como tal, simplemente, limpiemos esto y quería limpiarlo. Y es que, como, bueno, una empresa no le va a cobrar a un estado, el estado no está, eso está en aguas internacionales. ¿A quién le cobran recuperar el plástico de aguas internacionales? A nadie, por eso es que casi ninguna empresa No, privada le es mete que capital a eso. Simplemente es una acción filantrópica. pues es que igual se puede patrocinar con Kickstarter o algo así. O sea, hay mecenazgo para eso, hay gente dispuesta a poner la plata para eso. Ah, no, él Así de hecho sea tiene que, plata por eso, pero no así todo el sea que mundo un lo millón de apoya. personas metan de a $1, pero se puede. Sí, A falta, yo digo que a falta de iniciativas gubernamentales le toca a la gente hacer las cosas, porque no puede uno estar esperando que el gobierno haga todo por uno. de hecho, no me acuerdo en qué fue el que lo patrocinó, pero él se patrocinó a partir de donaciones, ONGs, o sea, tal cual. Y de hecho, la empresa la montó en Silicon Valley. Ok, vale, bueno. Bueno, Kevin, dejemos aquí y muchas gracias a todos por Ah, escucharnos. bueno, entonces sí, ya notarán que soy un ambientalista radical, pero con los que les gusta el consumo. No mentira, ni siquiera sé cómo uno se define. El caso es de que gracias por escuchar, gracias a Manuel por invitarme. Espero que le rinda con los frijoles y ahorita el almuerzo. Todos los días son buenos para frijoles. Bueno, Pero sí, el caso es de que, nada, a los que escuchen esto, un gusto haber estado acá un rato.
Ojalá pues sean un poco más conscientes con cualquier cosa que hagan, no importa lo que hagan, simplemente desde que tomen un acto de conciencia como tal pueden encontrar ese llamado equilibrio entre una vida bien vivida y una vida ecológicamente plena. Y todo bien, todo bonito, solo nacional. Vale, listo, bueno. Gracias y hasta luego.